Hechos, capítulo 11. Y yo le invito a usted, amado oyente, a poder abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y voy a enseñarle un poquito acerca de la apología de un cristianismo evangélico. Así se llama el tema, apología de un cristianismo evangélico, basado en este hermoso libro de los acontecimientos. Muy especial este libro, ya que fue hecho o fue escrito allá por aproximadamente el año 60 después de Cristo, y se cree que fue Lucas el escritor del libro de los Hechos, por la pluma, el estilo de Lucas, el cual escribe el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Cristo se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 24, vamos a leer desde el 24 hasta el 26, que es el versículo clave, versículo 26. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí está el versículo clave. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Maestro, te doy gracias por la oportunidad que me brindas en esta hora de poder exponer tu palabra linda. Te pido que nos dé sabiduría, entendimiento y mucho amor, mucha gracia, esa unción linda de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te pido que tú bendigas a aquellos hermanos y hermanas que siempre están atentos a poder escuchar este mensaje hermoso de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada vida y pueda, Maestro del cielo, edificar cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome su asiento, bendito el Señor. Podemos darle palma al Señor. Y adoramos, Maestro, por tu gran amor. Vamos a adquirir un poquito acerca de la apología de un cristianismo evangélico. A lo que yo me voy a referir es a la palabra cristianos. Mucha gente puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero vamos a desgojar esta parte. ¿Por qué mucha gente se llama cristiana? Porque incluso mucha gente que no conoce a Cristo dice ser cristiana. En primer lugar, vamos a establecer que no solo es legítimo definir lo que queremos decir por el nombre cristianismo o cristiano, sino también de una manera prudente y verdadero. Es necesario poder describir en el tiempo que vivimos la palabra cristiano o cristianismo, partiendo de una base muy linda, muy especial, muy hermosa, que vamos a poder enseñar en esta hora a todos los hermanos que nos están sintonizando. Un cariñoso saludo de parte del Despertar de las Misiones a todos mis hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes fieles que están pendientes de este programa tan lindo, y le pedimos que a Dios que los bendiga, a sus familias, a sus congregaciones, a usted, hermano pastor, que nos sigue por todos estos años, que el Señor le bendiga. Y un saludo a todos los hermanos que nos conocen por esa parte de México, a muchos estados mexicanos, un cariñoso saludo. Pueden mandarle, hermanos, un cariñoso saludo a los hermanos de Sudamérica. Un aplauso al Señor. A los hermanos chilenos, un aplauso al Señor. A los hermanos de España, un aplauso al Señor por los hermanos españoles. Aleluya, hay muchos hermanos, que el Señor les bendiga. Pero vamos a partir de una base, les decía yo, y podemos justificarnos a cada uno de nosotros cuando vamos a definir estos términos. Cuando usted escuche esta enseñanza de estos términos evangélicos,
esta es, hermano, una de las cosas tan importantes a considerar en un tema tan lindo y contemplar a la misma vez de lo que usted es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a definir este lindo tema con el nombre evangélico. ¿Qué significa en la teología el nombre evangélico? Amén. Es muy común, como le dije al principio, oír este término, pero quizás se ha confundido un poco los términos, como por ejemplo, se conoce más por evangelista, por la palabra o el nombre evangelista, que se utiliza como un seudónimo de evangélico, un evangelista, que es esa parte tremenda. Pero hay algo que atañe a todo esto como un sustantivo de evangelista, y se refiere no solamente a la persona, bendito sea el Señor Jesús, que se dedica a proclamar, amén, el evangelio, y a su nombre, hermano, bendito sea el Señor Jesucristo. Esa es la persona que se dedica a proclamar el evangelio, amén, amados hermanos. Pero cuando nos vamos a la teología, vamos a mirar que el apóstol Pablo llama también la verdad del evangelio, ¿correcto, hermano? En cambio se describe, hermano, cuando nos dedicamos a la teología, que es el estudio de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano amado, de esta palabra que tiene dos significados, porque evangélicos está basado en dos palabras completamente con mucho entendimiento, para poder decirlo así. Ambas palabras son derivadas del evangelio. Qué lindo es nuestro Dios, ya que un evangélico, hermanos amados, en el sentido estricto de la palabra, es aquel que cree las doctrinas del evangelio. Amén, hermanos amados. Y un evangelista es aquel que las proclama, que las predica. ¿Correcto, hermano? Si alguien pudiese ser, hermano amado, o pensar de otra manera, sería algo tremendo. Porque, hermano, el evangelista, le decía yo, es aquel que está proclamando el evangelio. Dele palmas al Señor. Pero, Santo Padre, bendito sea el Señor Jesús, porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Amén, amados hermanos. Entonces, el evangelista es aquel que proclama las buenas nuevas de salvación. Pudiera ser quizás un término que muchas veces se pueda confundir, pero también se le puede proclamar como evangelización, que son términos que no se pueden divorciar de la palabra evangelio, ¿correcto, hermanos amados? Pero la evangelización no es la que sostiene la doctrina como el evangélico, ¿está escuchando? Sino que las asocia con lo que se refiere a nosotros como evangélicos. Amén. Mientras todos aquellos hombres, mujeres que se han destacado, hermano, todos aquellos que se han destacado en el celo, hermano, de la proclamación del evangelio, les decía que son llamados como evangelistas. Pero un evangélico, una persona que ha nacido de nuevo, fuese lo que fuese, de cualquier nación, de cualquier país, presenta, hermano, esa parte linda que es la Biblia, y se destaca por el celo que debe de tener. Me estoy explicando, hermano. Entonces, salvo de cualquier forma que haya sido alcanzado por el evangelio, hermano, nosotros vamos a ver de una manera tan hermosa que el ser evangélico es un término, hermano, tan bello, tan hermoso, que lo debíamos de llevar, hermano, siempre, no solamente en nuestra mente, sino dentro de nuestro corazón. Porque es algo tan lindo ser evangélico, porque nos aclara que la palabra, hermano, evangélico denota en primer lugar la enseñanza
de Dios. O sea, estoy hablando de la teología. El evangélico, el hombre, la mujer evangélica es aquella que lleva esa doctrina de Dios pura, santa, amén, que nos permite ilustrar lo que nosotros somos en la iglesia. No me refiero, hermano, a aquellas iglesias como las iglesias anglicanas que tienen su propio círculo, hermano, ni las iglesias reformadoras de hace 3 siglos o 2 siglos atrás, que, hermano, proclamaban un nombre de iglesia, sino me estoy refiriendo, hermano, no a una denominación, no a las asambleas de Dios, no a los nazarenos, no a los bautistas ni metodistas. Me estoy refiriendo al nombre en general, hermano, que en el libro de los Hechos se le da a esta parte de aquellos hombres que proclamaban la palabra de Dios, que proclamaban la doctrina de Dios, que proclamaban el mensaje de salvación a la gente y a su nombre. Entonces, hermano amado, la iglesia, por decirlo así, en general, tiene esa parte linda. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos esa parte linda, hermano, de proclamar la doctrina por ser evangélico. No me estoy refiriendo, hermano, a una limitación de iglesias, a una limitación, hermano, de lo que se respecta a lo que, hermano, ellos profesan, a una forma ceremonial muy limitada, amén, o a las iglesias que se creen, hermano, gustar de la sencillez de una cosa que se refiere a lo que son ellos, a la parte, hermano, de organización. No me refiero a eso, ni tampoco a los cultos, ni a los edificios que puedan tener grandes, chicos, inmensos, sino, hermano, a lo que somos cada uno de nosotros de parte del Señor. Amén. No a lo ritual que podamos traer, no a las vestiduras que podamos poseer nosotros, no al libro que podamos poseer, sino al nombre que nos ha dado el Señor de ser evangélicos. Bendito su nombre. Entonces, hay una gran distinción y sencillez, hermano, a lo que se refiere a estas dos palabras. El cristiano no es aquella persona que tiene una gran pompa, amén, hermano, sino a una diferencia que debe de tener ese cristiano sin utilizar los nombres incorrectos, amén, de una iglesia de alta jerarquía, de mucho dinero, de un edificio tan carísimo. Yo no me refiero a eso, ni me estoy refiriendo a la iglesia de alto nivel, lo que se llama la iglesia católica, ni a la iglesia de baja, lo que se refiere a la iglesia evangélica, sino a la verdadera esencia de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Comprendemos esta verdad, hermano, que el cristiano tiene mucha diferencia de lo que se respecta al sectarismo a nivel mundial, hermano, porque no solamente nos caracteriza como pueblo de Dios, sino nos permite a nosotros tener esa doctrina pura, esa doctrina santa que está basada en la palabra de Dios. Podemos darle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, voy a adelantarme un poco en lo que se respecta al significado teológico del término evangélico, sin procurar primero, hermano, demostrar algo histórico del evangelio, del evangélico, sino al objetivo de lo que da a lo que se respecta a nosotros como latinos, a lo que se respecta a nosotros en esta área del mundo, en esta parte que Dios nos ha permitido nacer, a usted que le ha permitido el Señor nacer en Centroamérica, en algunos países centroamericanos, hermano, y en algunos países de habla hispana, como, hermano, algunos países latinos de Latinoamérica, hermano, que son designados por esa habla tan hermosa que, hermano, prefirieron darle paso al evangelio y tomar, por decirlo así, como su propia vida, proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Amén. Hombres evangélicos
que han dado su vida para poder llevar el santo evangelio a muchos lugares donde era prohibido, donde era impenetrable llevar la palabra de Dios, hermano, así como hombres que dieron su propia vida para proclamar la palabra. Amén. Me refiero a hombres como Lutero, que popularizaron, por decirlo así, en aquellos tiempos lo que se respecta a ser evangélicos y poder llevar, hermano, a cosas lindas, cosas hermosas, de poder sacar la verdad oculta de muchos lugares, hermano, que no les permitían poder conocer la palabra de Dios. Démosle palmas a nuestro Dios. Pero, hermano, a la luz de la historia descrita de una manera breve, que nos corresponde a aquellos hombres de Dios en este tiempo tan apremiante, en estos últimos tiempos, donde, hermano, hay mucha teología que no solamente confunde al pueblo de Dios, no solamente enrola o está enrolando al pueblo de Dios a una teología bastante católica, bastante fuera de la verdad de la palabra de Dios, y una teología muy barata, por decirlo así, de personas que se han propuesto, hermano, a poder hacer sus propios grupos y decir, bueno, yo tengo la verdad. Pero en realidad el cristianismo, hermano, se acerca más a la verdad de la palabra de Dios y distingue esa parte verdadera de poder proclamar un evangelio puro, santo, bendito sea el Señor. Amén, amados hermanos. Pero las iglesias protestantes que abundan aquí en los Estados Unidos y en Sudamérica y en Centroamérica, hermano, en aquellos países que muchas veces no han sido totalmente a poner iglesias, me refiero a Europa, hermano, donde la iglesia romana, hermano, ha proclamado iglesias tremendas y ha tomado algo que no le pertenece, bendito sea el Señor, sino que no solamente eso, sino que ha arraigado su doctrina, hermano, en el significado virtual de lo que corresponde al protestantismo de nuestra época. Bendito sea nuestro Dios. Por ejemplo, en Alemania y en las islas escandinavias, hermano, son los evangélicos llamados luteranos, en contraste con las iglesias reformadas que en aquellos tiempos, como en Francia, en Holanda, en Suecia, tomaron su origen, hermano, de hace muchos años en esa historia, por un hombre que se llamó, hermano, Calvino. Aquí en los Estados Unidos, algunos calvinistas prefieren que no se les llame evangélicos. Oiga, pues aplican el término a algo muy vago, a algo muy barato, que, hermano, la iglesia había tomado en aquellos años anteriores, como las iglesias episcopales que se regaron en todo Centroamérica. Pero hay algo lindo en todo esto, que debemos de considerar cada uno de aquellos que tenemos esa doctrina pura, esa doctrina que proclamamos, hermano, a pesar de las diferencias, a pesar de no involucrarnos en los estudios bíblicos. Tenemos ese acceso, como en esta oportunidad, de ir al internet y poder tomar aquellas partes lindas, puras, santas, de edificación a muchas iglesias. Amén, hermanos amados. No a una teología barata, decía yo, que rompe, hermano, los esquemas de lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y vamos a utilizar un poquito más acerca del significado evangélico como un significado bíblico. Amén. El hombre, la mujer evangélica, se describe o se le conoce como, hermano, una mujer, un hombre bíblico. ¿Correcto? Los evangelios que tenemos en la palabra sostienen no solamente, hermano, que los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia que fundaron
el Cristo de la gloria, y que siguieron los apóstoles, hermanos amados, cuando vino el canón del Nuevo Testamento, hermano. Si usted se fija, cuando nos vamos al libro de los acontecimientos, a los evangelios, a las epístolas o cartas paulinas, nosotros vamos a ver que era un evangelio, un cristianismo bíblico. Qué lindo es nuestro Dios. Es necesario que el cristianismo puro, evangélico, vuelva a las Sagradas Escrituras. Hemos sido muy pocos los hombres de Dios que nos hemos vuelto a lo bíblico. Volvamos a esa senda antigua. Debemos de volver a los anales apostólicos, donde enseñaba a aquellos hombres de Dios la palabra de Dios a las iglesias. ¿Correcto, hermano? Y puede sonar, por decirlo así, un poco arrogante y exclusivo, de que la doctrina de Dios, este libro sagrado, este libro negro, no le pertenece a ninguna denominación en especial. ¿Escuchó? La doctrina del Señor no le pertenece exclusivamente a un anglicano, a un católico, a un bautista. No le pertenece exclusivamente a los pentecostales. No le pertenece exclusivamente a los de la fe en Jesús. Le pertenece al pueblo de Dios, aquel pueblo que tiene esa pureza del evangelio. Amén. No le pertenece a Roma la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que a la luz de la historia nosotros vamos a ver cómo es que se ha robado esta pureza del nombre evangélico en lo que se refiere a la palabra del Señor. Deseamos exclusivamente, hermano, y verdaderamente, hermano, volver a la palabra, volver a la Biblia. Aleluya. Sin ser partidarios, por decirlo así, hermano, y aferrarse a X creencia, a X doctrina, y poder disputar, poder pelear en lo que cree ese pastor, en lo que cree esa denominación. Amén, hermano. Debemos nosotros de abandonar toda arrogancia, debemos de abandonar todo orgullo y ser sencillos, pueblo de Dios, ser sencillos, pastores, evangelistas, y volver a la palabra de Dios. Volver, hermanos y hermanas, a predicar el santo evangelio puro que cambia, transforma y santifica al ser humano. No predicar una denominación, no predicar un nombre de iglesia, no predicar una doctrina exclusivamente de nuestra organización. Creemos nosotros que la doctrina totalmente está basada en la palabra de nuestro Dios, y comprobar todo aquel mensaje, todo aquello que el hombre de Dios está hablando de una manera bíblica. No de gritos, no de sombrerazos, no de saltos ni cosas así, porque vivimos en un tiempo tan difícil donde, hermano, la gente está creyendo en una doctrina satánica, en doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia cristiana evangélica, y le hemos dado cabida a muchas cosas que ha dañado al pueblo de Dios, que ha dañado al cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Debemos los cristianos evangélicos considerar la única vía posible de la salvación y entrar al cielo, y volver a esa nueva vía. Bendito sea el Señor. Y a reunir no solamente, hermano, esas partes bíblicas, sino sostener con una esperanza segura que nosotros como cristianos, como iglesia a nivel mundial, a nivel global, hermano, desear unirse la iglesia, hermano, a esa doctrina linda, y poder tener un corazón disponible a una autoridad suprema del Santo Espíritu de Dios. Palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, a hombres llenos del Espíritu Santo, sin juzgar aquella iglesia pequeña, aquella iglesia grande, aquella iglesia inmensa. Lo que tú y yo nos debemos de preocupar es que estamos predicando a la gente, que estamos enseñando a la gente, y cómo estamos guiando al rebaño que el Señor nos ha puesto, dice Pablo, como obispos, como hombres que somos puestos aquí
responsables de una iglesia, de un rebaño. ¿Cómo le estamos enseñando a la gente? ¿Qué tiempo ocupas tú para leer esta palabra de Dios? ¿Qué tiempo ocupas tú para poder tomar esa doctrina pura y darle al pueblo para que sea un pueblo bíblico, un pueblo doctrinado, no una iglesia vaga, no una iglesia sin fundamento, no unos miembros que no saben ni qué es el Espíritu Santo, ni qué es la Santa Cena, y se toman muchas veces de lo que está saliendo en los medios de comunicación, en las redes, hermano, está saliendo. Y hay gente tan hambrienta, hermano. Hay rebaños tan hambrientos que, hermanos, se van a esos lugares donde les enseñan falsas doctrinas. Y allí vemos la hermana, el hermano, que no solamente ya no está asistiendo a su iglesia, sino que está en otras filas. Está en otro lugar donde no le correspondía. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores hemos tenido la culpa. Amén, amados hermanos. Nosotros como pastores hemos dado paso a algo que no debíamos de darle paso. Podemos darle un aplauso al Señor. Doctrinas que muchas veces, hermano, ni el pastor mismo las sabe discernir. Porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde, amados hermanos, el hombre que es puesto allí en la iglesia no está llevando a cabo su función, su llamado, sino que le ha delegado a la profeta, al profeta de Dios, hermano, que lleve las riendas de la administración de una iglesia, estando allí el pastor. Escuche esto sin ofenderlo, pero muchas veces, como donde va Vicente, ahí va toda la gente. Si le pone allí el nombre de iglesia profética, todos se llaman iglesias proféticas. No me vaya a malinterpretar. A lo que yo me refiero es que debemos de apegarnos a la palabra en estos tiempos difíciles. Debemos de encontrar, hermano, esa parte hermosa de poder, hermano, nutrir al pueblo de Dios. La doctrina, amados hermanos, no debe de ser una doctrina humana, de sacerdotes humanos, de meditaciones, de hombres que le enseñan a meditar, de hombres que le enseñan cosas, hermanos, que no están allí en la palabra del Señor. Se creen tan perfectos y suficientes para poder, hermano, rebatir una doctrina, hermano, que no es bíblica, sino ha salido de aquí, no ha salido de estas páginas sagradas. Nuestro Señor, amados hermanos, fue enfático al enseñar que vendrán tiempos difíciles donde el rebaño será llevado, hermano, como ovejas al matadero. ¿Por qué razón? Por la doctrina que está careciendo dentro del pueblo evangélico. Aleluya. El hombre de Dios, el hombre evangélico, la mujer evangélica debe de ser original. Aleluya. ¿Qué debe de ser? Original. Entonces, hermano, podía decirlo de esa forma: tener una marca en su vida. Ser un hombre que, aunque el pastor, su líder, no lea la Biblia y predique de lo que miró en la televisión, de lo que miró, hermano, en la noticia, de lo que leyó en el periódico, eso separa a muchos hombres a predicar. De lo que soñó por haber comido mucho o por no haber comido nada. Eso es lo que predicó, bendito sea el Señor. Pero debemos de tener una marca, no una marca moderna de un cristianismo moderno, sino una forma antigua, porque este mensaje es un mensaje antiguo en un tiempo moderno. Bendito sea el Señor, porque lo original es lo que manda. El cristianismo neotestamentario es aquella originalidad que el Señor nos ha dejado. No podemos decir tampoco vamos a volver a aquellos pasos antiguos de la iglesia antigua. No se puede. No podemos decir nosotros, bueno, vamos a dar 7 vueltas para que caigan los muros. Eso sucedió solo una vez. No va a volver a suceder. No podemos, hermano, confundir la aplicación, hermano, bíblica correcta al versículo, al capítulo, hermano,
con una aplicación vaga humana de mi pensamiento, de mi forma de ser, de lo que yo creo que así es la palabra. Y a su nombre. Los apóstoles aplicaron, hermano, principios. ¿Qué aplicaron los apóstoles? Principios. Ajá. Nosotros como iglesia debemos de afirmar que la fe evangélica es la fe apostólica. Bendito sea el Señor. Por lo menos, aunque usted no lo reconozca, hermano, debemos de aceptar la única autoridad. Oiga, qué lindo. De aquellos hombres de Dios que fueron llamados por Jesucristo como apóstoles. Debemos de someternos nosotros como líderes a la enseñanza bíblica. Si tú tienes un llamado, si tú eres un hombre pastor, evangelista que está llevando un rebaño, debes de tener disciplina, debes de observar qué es lo que estás enseñando, debes de observar esas reglas, hermanos, que miden no las opciones que puedan haber, sino aquellas reglas que miden, hermano, a la iglesia en el ámbito espiritual. No una opción de hombre, qué es lo que pienso, qué es lo que opino, qué es lo que opina mi organización, porque no debemos de quedar bien con un hombre, no debemos de quedar bien con una mujer, debemos de aprender a quedar bien con Dios, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y señalar el pecado. Señalar aquellas cosas que están faltas y obedecer a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a irnos a segundo libro de Tesalonicenses. Ahí nos enseña el apóstol San Pablo de esta parte en el capítulo 2 del segundo libro a los tesalonicenses. Este llamado a estos hombres de Dios, a estos autores de estos libros del Nuevo Testamento, hermano, mantuvieron lealtad a la enseñanza apostólica primitiva y era una urgencia para estos hombres enseñar la verdad, enseñar, amados hermanos, la palabra de Dios, para poder, hermano, ellos palpar, por decirlo así, su fuerza acumulativa de aquellas enseñanzas tremendas. Era necesario que estos hombres consideraran, hermano, la palabra de Dios y no estar ociosos, hermano, en no enseñar. Miren lo que dice Pablo en el versículo 15 del capítulo 2 del segundo a los tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Amén, hermanos amados. Dice Pablo que debemos de estar firmes y retener esa doctrina pura, santa, que nos va a salvar, que nos va a corregir de tantos errores, hermanos, modernos. Porque hay muchos evangélicos modernos que tienen licencia para pecar. No porque Dios se las ha dado, sino porque ellos consideran en este modernismo, hermano, que ya, hermano, aquella doctrina antigua de los apóstoles ya pasó de moda. Y debemos modernizarnos, dice el líder, dice el pastor. Hay poder en la sangre de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, prediquemos, vamos a dar cuentas en aquel día. Todo aquello que nosotros enseñemos a la gente, vamos a dar cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Pero vamos a ver qué nos dice allí, hermano, en el libro de Romanos 16, en el capítulo 16 del libro a los Romanos. Allí Pablo vuelve a enfatizar en el versículo 17 esta parte tan apremiante, esta parte tan importante de poder, amados hermanos, recalcar la palabra. 16, 17 del libro a los Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo vuelve a utilizar la palabra aprendido. Y que os apartéis de ellos. Note lo que dice, hermano. No solamente como maestro de escuela dominical voy a entrar a la iglesia a enseñarle a los jóvenes, a los niños. Tú que enseñas, vas a enseñar la palabra, no a entretener a los niños,
no a enseñarles cantitos, no a los jóvenes entretenerlos, sino a enseñarles la palabra. Amén, amados hermanos. Entonces es muy lindo poder saber, hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí, que ellos enseñaban la palabra. Ellos consideraban la enseñanza tan importante, hermanos, para que el pueblo de Dios se nutriera, para que el hermano, la hermana aprendiera a caminar. Por eso es que en las iglesias hay muchas personas que se quedaron niños, que todavía, hermano, necesitan leche. Necesitan, hermano, que se les dé, hermano, una enseñanza muy bajita, porque no entiende. Aunque tenga 30 años de ser evangélico, aunque tenga 20 años, todavía esa hermana, ese hermano se necesita que le enseñen, porque tiene prejuicios dentro de su vida. Esa hermana dice, bueno, el día que me exhorten, me voy de la iglesia. Cuando le llaman la atención, se va a otra iglesia, hermano. Bueno, yo no sé si pasa allá con usted así, pero quizás solo aquí. Bendito sea nuestro Dios. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo, Primera de Corintios 15, vamos a ver allí, Primera de Corintios capítulo 15, en los dos primeros versículos, Pablo declara, hermano, que es importante lo que estamos hablando. Además os declaro, dice, capítulo 15, versículo 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis, note, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. O sea, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que debemos de aprender a retener la doctrina, porque eso es aprendido. No debemos de aceptar lo que me conviene a mí. Esto para mí vino y esto es para ti. No, no, no. Toda la palabra del Señor es para nosotros. Todo lo que se respecta a la palabra del Señor en la doctrina es para el pueblo de Dios. Máximo esta carta. Y vamos a ver allí también el capítulo 16 de allí mismo de Primera de Corintios 16, 13. Note lo que dice allí esta palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¡Qué lindo! Vamos a ver qué nos dice Filipenses en su capítulo 4 del libro a los Filipenses. Es lamentable, hermanos amados, saber que mucho pueblo de Dios no sabe ni dónde está Filipenses. Mucha iglesia no sabe dónde está Habacuc, no sabe dónde está Geo. Mucha gente, hermano, carece de mucha enseñanza, porque habemos hermanos que estamos en el ministerio que no nos esforzamos. Aquellos predicadores, aquellos que predican, no se esfuerzan. No se esfuerzan por indagar la palabra del Señor y poder saber más Biblia. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 4, en su versículo 9, note lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Note, aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced, note, y el Dios de paz estará con vosotros. Y a su nombre. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 2, ahí en la siguiente página. Pablo vuelve a enfatizar esta parte tan clara de lo que respecta a ser evangélicos originales. Originales. No Made in X. Amén. Si tú te metiste al evangelio, si hace poco aceptaste a Cristo como tu salvador personal, aprende la Biblia. Come Biblia. Asiste a los estudios bíblicos para que aprendas a servirle a Dios de una manera honesta y original. Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 2 del libro
a los Colosenses 2:6 y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Amén, amados hermanos. Con esto casi termino en el libro a los Gálatas, en el capítulo 1 del libro a los Gálatas, que está casi, hermano, ahí cerquita. Bendito sea nuestro Dios. Allí Pablo, en ese capítulo 1, vamos a buscar el versículo 8 y el versículo 9. Note lo que dice allí, una enseñanza tan profunda de Pablo. Mas si aún nosotros, note, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, maldito. Por eso es que Pablo, hermano, recomienda en Primera de Timoteo, recomienda a este ministro, en este tiempo que Pablo escribió en Primera de Timoteo 6, cuando escribe esta parte y le hace llegar esta carta Pablo a Timoteo, le enfatiza a Pablo de uno de los valores más grandes que la iglesia ha perdido, que el cristiano ha perdido. El cristiano piensa que ser cristiano es agarrar la Biblia y ponérsela aquí, o en una bolsa, o en la cartera de la dama, de la hermana, o simplemente dejarla encima del televisor. Y ahora pues no tenemos necesidad de llevar la Biblia a la iglesia, sino que están estos aparatos que, hermano, ahí tengo la Biblia. Mire cómo somos de vagos, cómo somos personas que, hermano, ya se nos olvidó llevar la Biblia a la iglesia, hermano. Entonces, si esas pequeñas cositas nosotros no las corregimos, se imagina lo que dice aquí Timoteo, lo que le dice hermano Pablo a Timoteo en el 6:20. Ahí dice: oh, note la expresión, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsante llamada ciencia. O sea, en el tiempo paulino esa era la parte más urgente. En el tiempo que nosotros estamos viviendo hay muchas cosas más fuertes que esta ciencia. Hay muchas cosas que nosotros como pastores debemos de enseñar a los miembros. Nosotros como hombres de Dios, como maestros, hermanos, como líderes de la iglesia, debemos de enseñar a la iglesia a cómo comportarse, a distinguir la falsa doctrina y a distinguir lo puro, lo santo de la doctrina que Dios nos ha dejado. Bendito sea su nombre. Porque es necesario, hermano, es necesario. Mucha gente a nivel mundial, a nivel global, piensa que se va a ir al cielo, piensa que va en el verdadero camino y está, hermano, en otra iglesia que no es la cristiana, en una iglesia falsa, en algo falso, pero como así le enseñaron, y piensan, hermano, muchas cosas, como por ejemplo, el salvo es siempre salvo. Piensa que pecando, teniendo 2, 3, 4 mujeres, teniendo, hermano, muchas cosas, no casándose, viviendo con ese hombre, viviendo con esa mujer, fumando, tomando tantas cosas, hermano, embriagándose, va a ir al cielo. Los borrachos no van al cielo, dice la Biblia. O usted me puede decir: usted es una persona anticuada. Es mejor ser anticuado que ser modernista e ir al infierno. Porque Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros que nos encomendemos a esta santa doctrina. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Pablo vuelve a enfatizar a Timoteo esta parte tan importante del pueblo de Dios que está olvidando lentamente. Retén
la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a distinguir por el Espíritu, hermano, de Dios, tener ese don de discernimiento, hermano, de la doctrina. Porque bonito es que venga un profeta, que venga un hombre, una mujer y nos diga cosas que me convienen, cosas que me gusten de profecía. Pero ¿por qué el profeta o la profetisa no te diga que estabas en pecado? ¿Por qué no la usó el Espíritu Santo en decirte que no es tu esposa la que estás viviendo? Que la que tienes es la segunda mujer y estás en concubinato. ¿Por qué no te dijo eso? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de apostasía, en que la gente, hermano, se dirige por el entusiasmo, por la gran multitud o simplemente por esto, mira, por el dinero. Pero todo eso daremos cuenta. Bendito sea el Señor. Allá en primer libro de Pedro, allá casi al final de la Biblia, ahí cerca de Santiago, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 23 al 25, nos vuelve a recalcar esta parte. Pedro dice que una persona que ya conoce a Cristo, no te vamos mejor a leerlo, versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, note, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y no solamente en las epístolas, quizás usted la pueda descartar y nunca se meta a uno de los libros más lindos y más provechosos. Me refiero al último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones, en su capítulo 2, comúnmente conocido como el libro de Apocalipsis. Amén. Habla a una iglesia en especial que viene a representar no solamente el tiempo. En el capítulo 2 me refiero a la iglesia de Tiatira. Esa iglesia, hermano, en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, note, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Démosle un aplauso al Cordero. Debemos de reflexionar, hermano, a estas partes y no meternos en viejos moldes que muchas veces nos aprueban a aquellas frases, hermano, de decir: no digas orar, no digas clamar a Dios, di rezar. Solo los necios se meten en esas cosas y los muertos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque la verdad no llega a través de las generaciones. La verdad está puesta en la palabra. No debemos de sospechar algo que nosotros creemos que está así y nos metemos con mucha confianza a lugares que muchas veces no conocemos, y muchas veces aceptamos libros o revistas que nosotros no sabemos solamente porque hay versículos allí, solamente porque hay capítulos de la Biblia allí. Nosotros vamos a aceptar algo que no nos conviene como iglesia, a menos que tú sepas cómo defenderte de los testigos de Jehová. Que Dios te bendiga, que Dios te revele siempre ese mensaje lindo que como heraldo, como hombres de Dios, pesa mucho en nuestras vidas. Aquella enseñanza que debe de ser impartida en la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga,
Y yo quisiera orar por ti en esta hora. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra y he dicho al pueblo lo que tú has puesto, Espíritu Santo, en mi boca. Que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones. Que Dios te bendiga. Amén. Un aplauso al Señor. Bendito Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén, amados hermanos.